con la derrota de Craso en la batalla de Carras frente a los partos. En el año 53 a.C., el triunvirato romano vio su fin. Ahora el poder de Roma residía en Cayo Julio César y Gneo Pompeyo el Grande, los dos hombres más poderosos y respetados de la República. Bueno gente, hoy os traigo el sponsor de este vídeo, que es la gente de Flexispot, que me han dado esta preciosa mesa para que os la enseñe. Fijaos, la calidad es buenísima, es una mesa muy robusta. Y lo que más me flipa, evidentemente, pues es un motorcillo que te deja subir la mesa. Pues fijaos, hasta 1,23 m. Además tiene una memoria que te deja guardar hasta 2 alturas, es decir, escoges tu altura favorita, le das a guardar y luego le das al 1 o al 2 para escoger la altura que guardaste en el 1 o en el 2 y automáticamente la mesa se pone a la altura que habías guardado. Una auténtica maravilla. Y bueno, a mí realmente me tiene maravillado tanto por la calidad como por el espacio. Fijaos todo lo que me cabe aquí, me cabe el ordenador, 2 pantallas de teclado, me sobra espacio también. Cuando leo, cuando estudio también lo hago aquí. Ya digo, estoy encantado. El tema de la altura, hasta que no lo tienes, no te das cuenta de la falta que hace. Sobre todo si pasas muchas horas delante del ordenador, como es mi caso, que estoy todo el día delante del ordenador. Levantas la mesa, te pones de pie y sigues trabajando de pie. Y es un descanso un poco a la espalda y a las cervicales. Así que aquellos que paséis muchas horas delante del ordenador, ni lo penséis, link abajo en la descripción. Un saludo y seguimos con el vídeo. La relación entre ambos, pese a que antaño fue muy buena, ahora estaba llena de grietas. Y solo era cuestión de tiempo que finalmente se derrumbase por completo. Más aún, teniendo en cuenta que Gneo Pompeyo y sus partidarios tenían prácticamente todo el poder político en Roma, mientras el Senado se volvía contra César día tras día. Hacía muy poco tiempo que Cayo Julio César había conquistado toda la Galia, desafiando al Senado, pues su mandato como cónsul ya había caducado. Pero fue a principios del 49 a.C. cuando en el Senado se rasgaron las vestiduras. Aquellos que habían apoyado a César durante su campaña en la Galia habían sido expulsados de Roma, y ahora el Senado le había declarado enemigo del Estado. Cayo Julio César había sido llamado a entregar a sus legiones y someterse a juicio. Pero en lugar de ceder se dirigió al sur y pronunciando las palabras «La suerte está echada», cruzó el río Rubicón con sus legiones, la frontera natural de Roma. La Segunda Guerra Civil Romana había comenzado. Aunque al principio el bando rebelde parecía no tener ninguna posibilidad, la realidad pronto golpeó al Senado contra la roca Tarpeya. El pueblo de Roma, que tenía al Senado de la época en muy baja estima, estaba repleto de hombres que habían luchado junto a César en sus victoriosas campañas. Y hay que recordar que Cayo Julio era muy querido entre sus soldados. Por tanto, y en cuanto dio comienzo el conflicto, muchos de sus veteranos se apresuraron a apoyar a sus antiguos camaradas, y al darse cuenta de que no contaban con efectivos suficientes para defender la ciudad, Pompeyo y gran parte de la cúpula del Senado huyeron de Roma y se retiraron hacia el sur con la intención de reclutar hombres por toda la bota italiana. Mientras esto ocurría, César marchaba hacia la propia Roma, incrédulo por la alfombra roja que le había dejado el Senado y la nula resistencia. En este punto, el Senado, con tal de ganar algo de tiempo, intentó llevar a cabo algunas negociaciones de tregua con Cayo Julio. Negociaciones que no dieron fruto alguno y César continuó su marcha. No obstante, el objetivo de César no era Roma, sino Pompeyo. Este último, atemorizado de la rapidez con la que César se movía, huyó hacia Grecia con la idea de reforzarse la parte oriental del imperio. En este punto, César tenía dos opciones: o bien seguir a Pompeyo a Grecia, o bien dirigirse hacia Hispania, que también era territorio de Pompeyo. Finalmente, y siempre muy calculador, César decidió ir a Hispania y vencer allí a las fuerzas afines a Pompeyo, mientras que su mano derecha, Marco Antonio, permaneció en Roma defendiendo sus intereses. Una vez en Hispania, César se vio las caras con Lucio Afranio y Marco Petrello, comandantes afines a la causa de Pompeyo. En el noreste de la península, en Ilerda, tuvo lugar una gran batalla entre ambas fuerzas. César contaba con 6 legiones y auxiliares, mientras que los pompeyanos contaban con 5 legiones romanas y también auxiliares.
y en agosto del 49 a.C., César consiguió una gran victoria. Con la piel de toro ahora bajo su control, se dirigió entonces hacia Grecia, donde hacía tiempo que Pompeyo y el Senado estaban reuniendo fuerzas. Y fue en la Hélade, concretamente en Farsalia, donde se libraría una batalla que lo decidiría todo, la batalla de Farsalia. El 9 de agosto del 48 a.C., 22.000 hombres afines a César se enfrentaron a 45.000 afines a Pompeyo. Y a pesar de que las fuerzas pompeyanas duplicaban en número a las cesarianas, lo cierto es que los legionarios de César eran mucho más experimentados. Y tanto es así que vencieron aplastantemente a las fuerzas enemigas. Al finalizar la batalla, las fuerzas de César habían perdido a unos 1.000 hombres frente a 15.000 bajas enemigas, una auténtica humillación. Pompeyo, derrotado y sin ejército, pronto huyó al Egipto tolemaico, donde creía tener a un amigo. César, consciente de la amenaza que aún suponía, se dispuso a darle caza, pero cuando llegó a Egipto, se enteró de una desagradable noticia. El joven rey Ptolomeo XIII estaba al tanto del gran conflicto romano, y queriendo satisfacer al bando vencedor, se le ocurrió la idea de traicionar a Pompeyo y quitarle la vida. De este modo, cuando Julio César llegó a Alejandría, se le entregó en una bandeja de plata la cabeza de su enemigo. No obstante, y lejos de alegrarse como Ptolomeo esperaba, César entró en furiosa cólera. En consecuencia, en el inminente conflicto entre Ptolomeo y su hermana Cleopatra, César apoyó activamente a esta última. Pronto estalló una breve guerra civil en Egipto, y la reina Cleopatra, junto con la ayuda de César, logró vencer y reinar el país que se convirtió ahora en un vasallo de Roma. Mientras todo esto ocurría y César se encontraba fuera de Roma, había sido nombrado dictador y había perdonado a varios de sus oponentes, queriendo así tal vez dar un mensaje de magnanimidad y unión. Una vez que finalmente regresó a Roma en los años 40 a.C., César comenzó a implementar nuevas reformas legales, incluso cambiando el calendario romano, y en este punto se convirtió esencialmente en la única autoridad de la República Romana, pues poseía los títulos de dictador, tribuno y cónsul. Cierto es que del puesto de cónsul renunciaría en el 45 a.C., pero a pesar de esto y dado todo el poder que ostentaba, su popularidad entre el Senado fue disminuyendo día tras día, y muchos comenzaron a parlotear entre ellos y a acusarle en privado de ser un tirano y de querer acabar con la República. Algunos incluso iban más lejos y afirmaban que César pretendía crear una dinastía monárquica, a bien seguramente de su relación afectuosa con la reina Cleopatra. En definitiva, el descontento era obvio, y todo esto pronto llevó a la gestación de una conspiración contra el Pater Patriae, y en cuestión de unas pocas semanas se planificó un auténtico complot. El senador Servilio Casca intentó advertir a Marco Antonio, que recordemos era la mano derecha de César, acerca de esta conspiración. Pero nada se podía hacer ya, el complot era imparable. En los idus de marzo del 44 a.C., Cayo Julio César, dictador de Roma y Pater Patriae, se dirigió al Senado y lo hizo a pesar de todas las advertencias y fenómenos naturales que se cuentan en algunas fuentes, como por ejemplo aves volando de forma caótica o un atardecer con el cielo completamente rojo el día anterior. Hay historiadores que sostienen que César sabía que algo se estaba gestando a sus espaldas, pero lo que está claro es que no conocía la magnitud de tal conspiración. De camino al Senado, Marco Antonio fue detenido, se cree que por Décimo o Cayo Trebonio. De este modo César entró solo en la guarida de una manada de lobos, momento en el que Lucio Tilio Cimbro se le acercó y se dirigió al dictador rogándole por su hermano exiliado. César hizo oídos sordos ante su petición, momento en el que Cimbro lo agarró bruscamente por el hombro y le bajó la toga. Según algunas fuentes, en este momento César dijo algo así como «¿Qué violencia es esta?». Tras esto, se hizo un silencio en toda la sala y fue Publio Servilio Casca Longo quien sacó una daga de entre su toga e intentó herir en el cuello al dictador. César, rápido en sus reflejos, pudo agarrar el brazo de Casca,
momento en el que este último gritó pidiendo ayuda a su hermano, y en cuestión de segundos, César fue rodeado por decenas de senadores conspiradores, quienes se abalanzaron como hienas al indefenso Pater Patriae. Y a pesar de las heridas recibidas, César intentó desesperadamente librarse de esa multitud de traidores, pero pronto cayó al suelo víctima de 23 puñaladas. Fue así como el considerado padre de Roma, Cayo Julio César, perdió la vida en las escaleras de la curia de Pompeyo. Tras este magnicidio, los senadores esperaron que el pueblo celebrara la hazaña, pues según ellos habían salvado a la república de un tirano. No obstante, la realidad fue muy diferente, pues el pueblo amaba a César y se tomó este hecho con rabia y rencor. Por tanto, las consecuencias fueron catastróficas y sumieron al Estado romano en una situación de caos y desconcierto. Ahora el poder recayó en Octavio, heredero legítimo de César, Marco Antonio, su mano derecha, y Marco Junio Bruto, que era el conspirador con más renombre y poder. De este modo, estas tres facciones estaban a punto de dar comienzo a un nuevo porvenir y el ariete de otra guerra civil volvía a tocar los muros de Roma. Si te ha gustado este vídeo puedes dejar un like para hacérmelo saber y si no estás suscrito te recomiendo que lo hagas ya que seguiré subiendo contenido como este. Gracias a todos los miembros que apoyáis este canal y que hacéis que pueda seguir adelante. Nos vemos en el siguiente vídeo.